Es un tema que nos interesa porque vamos a aprender muchas cosas cuando nos alejamos de Dios, cuando entramos en una tibieza, cuando vemos que de pronto las cosas del mundo son más importantes, que nos pueden dar mejores beneficios y resulta que es una equivocación y de pronto eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel y por eso vamos a hablar, ¿no? De cómo el pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto. En otras palabras, la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Vamos a hacer como una retoma histórica. Recordemos que Jacob, el padre de las 12 tribus, desde luego de José, y José estaba gobernando en Egipto. Entonces, Jacob estaba en Canaán. Allí sufrió toda la población una hambruna. Se acabaron los alimentos, se acabó el trigo, la cebada, los viñedos y bueno, los cereales no tenían que comer. Entonces, Jacob se fue a Egipto, donde estaba su hijo gobernante, que era un tremendo gobernador. Y allí, pues se terminó la vida de José, murió, y allí quedaron en Egipto Jacob, entró también allí todos los descendientes de las 12 tribus de Israel y pasaron más de 430 años, Marcelita. Más de 430 años, realmente como que uno dice, no, pero es muy poquito, pero es que es mucho. 430 años casi es igual que todo el periodo desde que nos conquistó los españoles hasta el siglo XX. De tal manera que muchos años. ¿Qué ocurrió? Claro, la cultura egipcia, pues es un pueblo de Faraón, pues iba a preferir, no iba a preferir más al pueblo judío que a su mismo pueblo. Y los esclavizaron por una razón. Ese pueblo estaba creciendo mucho, el pueblo de Israel. De 12 personajes, estaba creciendo tanto así que en 400 años la población de Israel estaba prácticamente pasando la población o el número de población de los egipcios. Y eso fue una preocupación para Faraón. Y lógico, porque una población mayoritaria en una nación en donde no estaban, pues podían ocurrir guerras civiles, ¿no? Y podía llegar otra vez a gobernar el pueblo de Israel, otra vez el pueblo de Egipto, como lo había dicho José, por muchos años. Entonces ellos se preocuparon y Faraón esclavizó a toda la población del pueblo de Israel. ¿Y cómo lo esclavizó? Poniéndole duras tareas de trabajo, hacer adobe, ladrillo, en cantidades porque ellos necesitaban construir sus ciudades. Y además de pagar impuestos, es decir, la mitad del salario que le pagaban tenía que ser por los impuestos y no les quedaba mayor cosa para comer. Entonces era una esclavitud tremenda. Y eso fue lo que Dios, en su amor, en su misericordia, por su pueblo que había llamado, pues levantó a un líder que fue a Moisés, que en el pasado programa de perfiles hablamos sobre el perfil de Moisés y en Moisés encontramos dos aspectos fundamentales, que fue, Dios lo llamó para que liberara al pueblo de Israel que estaba esclavizado. Y luego, después de esas plagas, que de pronto hay algún tiempo para poderlas, aunque sea enumerar, después de todas esas plagas, 10 plagas, entonces Moisés sale con el pueblo de Israel y empiezan una infinidad de milagros, de prodigios, de unas señales que hoy no caben a veces en la cabeza que hubiesen ocurrido. Y sí, ocurrieron. Imagínense, abrirse el mar para que pasara el pueblo. Un lago que estaba, las aguas amargas, las volvió dulce. De una roca en un desierto, donde no había ni una gota de agua, salen manantiales de agua para todo el pueblo. Ahora, el alimento
el maná, las codornices y esa nube que protegía al pueblo de Israel. Y luego el otro gran acontecimiento de Moisés, que es escalar la montaña del Sinaí y allí tener ese encuentro con Dios para que Dios, por medio de Moisés, le diera las leyes de Dios para todo el pueblo de Israel. Son dos eventos grandes que tuvo Moisés en encuentro con Dios y en bendición de haber protegido su pueblo. ¿Listo? Que se lo dejó a Josué para entrar a tierra prometida. De eso es lo que vamos a hablar hoy entonces, Marcelita. Sí, sin duda hay varias similitudes. También invitando a nuestros oyentes a que escuchen, vayan allí al canal de YouTube de Fuego y pues puedan también conocer el perfil de Moisés, que lo tratamos el miércoles que pasó. Y queremos en este ya como tal, pues hablar de esas similitudes, esas teofanías, ¿no? De lo que fue la vida de Moisés, de lo que fue pues también su encuentro con el pueblo del Señor, todas estas cosas que él vivió, que tienen mucho, por supuesto, muchos paralelos también con lo que pues tuvo nuestro Señor Jesucristo, lo que padeció él, el entorno también en el que él pues estuvo, y parte de esto pues también es como, o sea, no sé, ahorita digamos cuando vienen los evangelios, antes de los evangelios hubo como un tiempo de silencio, ¿no? Después de que se escribe el último libro, que es Malaquías, ahí viene un periodo de silencio y viene luego pues ya lo que es los evangelios. Sí, el último profeta del Antiguo Testamento es el profeta Malaquías. Y lo conocemos muy bien porque Malaquías es el que habla en ¿qué? En 10:3. No, 3:10. Sí, Los diezmos, ¿no? sobre el diezmo, sí. Entonces lo conocemos ahí. Fue el último profeta del Antiguo Testamento. Entonces de ahí viene un periodo que se llama intertestamentario. Unos lo dicen que es un periodo de silencio, pero hay que aclarar es que ese periodo de silencio no es porque no hayan ocurrido hechos, porque ocurrieron una cantidad de acontecimientos con el pueblo de Israel, sino que hubo un periodo de 400 años aproximadamente también de silencio, porque no hubo profecía, es decir, Dios no se reveló a más profetas, solo desde Malaquías hasta el último profeta que fue Juan el Bautista. Es decir, que ahí ya tenemos uno de esos paralelos también, en el que hablábamos de cómo se da esa esclavitud del pueblo de Israel después de más de 430 años, de que pasó lo de José y demás, se fue creciendo el pueblo de Israel y pues viene todo el tema de la esclavitud al pueblo. Y vemos también acá este paralelo, ese periodo intertestamentario que no hay quien hable del evangelio, de las profecías, de la existencia de Dios, de las promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel, y es donde pues ya se manifiesta la venida, o sea, nuestro Señor, la palabra de Dios encarnada en Jesucristo. Entonces ahí vemos ya, ese yo creo que es el más importante, o sea, son de los primeros. Vemos pues también este paralelo de el entorno, ¿no? La esclavitud. Por supuesto, pues el pueblo de Israel estaba esclavizado en la religiosidad, en este caso, en su momento cuando Moisés, esclavizado en el trabajo forzoso, bueno, todo esto que el doctor Juan ya decía, pero aquí antes de Jesús, pues estaba el pueblo esclavizado, era en la religiosidad, en un montón de leyes que el pueblo pues había sumado a la ley del Señor. Bueno, todo esto, también esclavizados del Imperio Romano, muchos aspectos. ¿Y qué pasa? Que cuando Dios levanta, que aquí ya vamos a este otro punto, Dios levanta a Moisés, o sea, Dios en su momento, pues Faraón es endurecido su corazón, hace lo que hizo, pues de matar a todos los niños que nacieran, todos los niños hebreos que nacieran, todos, ¿cierto? Los primogénitos, bueno, Moisés no era primogénito como tal, porque El hermano mayor el hermano era Aarón.
Exacto, sí. Entonces, digamos acá, pues no es como tal primogénito, pero manda a matar a los niños. Sí, hay una similitud acá que es la matanza de niños de Faraón para que no creciera más el pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, viene el paralelo acá cuando Herodes se entera de que iban a ser un rey de los judíos. Entonces, ¿qué hace él? Mandar, que es lo que se conoce la matanza de los inocentes, que también los invitamos a que escuchen ese programa que hizo el doctor Juan en diciembre, de la matanza de los inocentes. Entonces viene acá la matanza de los inocentes, de los niños, porque Herodes quería frenar que ese libertador naciera, ¿cierto? Y le quitara a él el reinado. Sí, bien, Marcela, lo que se estaba refiriendo, porque en verdad, digamos, como una tipología o una prefiguración de lo que vendría a ser la actitud tremenda de Herodes el Grande de mandar asesinar a los niños inocentes. Es la prefiguración que Marcelita estaba indicando cuando Faraón se da cuenta que la población está creciendo del pueblo judío y entonces él llama a las parteras. Eso está ahí en el capítulo 1 del versículo 14 en adelante. Llama a las parteras y les dice, mire, ojo muchachas, cuando nazcan los hebreos y si son varones, mátelos. O tírelos al río Nilo. O lanzarlos al río Nilo. Lanzarlos, sí. Y resulta que eso no se dio. ¿Y por qué no se dio? Porque es que todos esos acontecimientos que ocurrieron en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento y aún hoy están en la soberanía de Dios. Y es que Dios es soberano, Él hace lo que le place, ¿sí? Entonces, Él vio cómo, además de oprimir al pueblo de Israel, y estaban acabando con la población, ya especialmente con los varones. Entonces, ahí es donde Dios interviene en su soberanía, en su amor, en su voluntad, y entonces a pesar de la ordenanza que da Faraón de quitarle la vida a los niños o lanzarlos al río Nilo, las parteras sintieron en su corazón que no debían hacer eso. Y entonces cuando Faraón las llama, les dice, bueno muchachas, ¿qué pasó? Entonces les dice, no, lo que ocurre es que las mujeres hebreas son muy fuertes. Y entonces ellas mismas, antes de que nosotros lleguemos, ellas ya han tenido sus niños, es decir, ellas mismas se atienden su parto. Pero no era así, pero era la voluntad de Dios en la soberanía de Él para poder precisamente preservar el pueblo. Y ahí es donde precisamente surge realmente el liderazgo de Moisés. Y digamos, hay una prefiguración también muy importante, Marcela y amigo oyente, que sería el caso de colocar la sangre del cordero que se sacrificaba en los dinteles de las puertas. Sí. Y entonces esa sangre del cordero realmente se estaba prefigurando como la sangre de un animalito cordero. Después, ya en la vida de Jesús derramaría su sangre, él, para precisamente proteger al pueblo y liberar al pueblo de la muerte, de esa, digamos, ordenanza que dio Dios para que todos los hijos de los primogénitos murieran, pero donde estaba la sangre de los dinteles de las puertas, los primogénitos no morían, inclusive ni siquiera los animalitos primogénitos tampoco morían. Sí, acá para poner en contexto a los oyentes, de pronto quienes no conocen el tema de las plagas y demás, recordemos pues después de tantas señales que Dios le mandó al faraón para que dejara salir al pueblo, él se negó, decía que sí, luego se arrepentía y bueno, jugó así con el pueblo de Israel, con Moisés, Aarón, que se presentaron ante él. Entonces ya Dios, mejor dicho, la furia de Dios se manifestó, porque de Dios, nadie se puede burlar de Dios definitivamente. Entonces ahí ya la última señal fue esa, matar a los primogénitos del faraón y de todos los egipcios, todo el que fuese primogénito. Entonces ahí es donde Dios le dice a Moisés qué hacer, era matar, sacrificar a un corderito y esa sangre
con esa sangre poner la señal en las puertas de todas las casas de los hebreos donde hubiese un primogénito, ¿cierto? Entonces hicieron así. Entonces lo que el doctor decía, definitivamente esto es una prefiguración también de cómo Dios iba a sacrificar el cordero perfecto que era Jesús de Nazaret, porque con esa sangre, así como esa muestra, esa señal de sangre untada allí en la puerta de las casas de los hebreos allí en Gosén, que era el lugar donde vivía el pueblo de Israel en Egipto, salvó a los hebreos, salvó a los hijos de los hebreos de la matanza y también los animales y todo esto, como dice Juan, lo salvó de que la muerte tocara su casa. Asimismo, nuestro Señor, a través del Cordero Jesús, allí en la cruz, esa sangre derramada del Cordero perfecto que es Jesucristo, hoy nosotros podemos tener vida eterna y nos salva de la muerte a la condenación eterna. Sí, bien, Marcela. Y tú hiciste referencia a las plagas. Allá en el capítulo 5 se ve la narración de todos los primeros encuentros que hizo Moisés junto con Aarón, su hermano, ante Moisés, y donde Moisés junto a Faraón era tremendamente muy duro, muy fuerte. Él les prohibía que precisamente hablaran con el pueblo y de que ninguna manera podían irse de Egipto porque era, digamos, el cuerpo que trabajaba y que mantenía las grandes obras y construcciones y las grandes provisiones para Egipto. Entonces no querían. Y ahí en el capítulo 5 hay una cantidad de encuentros que siempre Dios respaldaba a Moisés. Y de igual manera, ya digamos en esa promesa que Dios le da en el capítulo 6, y se habla precisamente de todo lo que fueron los antepasados de las 12 tribus. Sí. Pero vamos a dejar ahí para retomar algo importante que dijo Marcela, y es en relación con las plagas. Las plagas están en el capítulo 9 del libro del Éxodo. Yo había nombrado una cantidad de capítulos y no había dicho que era del libro del Éxodo. El Éxodo es el que realmente narra todos estos asuntos. Entonces, como para una mayor ilustración y lo que dijo Marcelita, para continuar con algunas prefiguraciones o similitudes entre Moisés y Jesús, vamos a resumir lo de las plagas, para de pronto tomar la última, la 10ª, que es la de la muerte de los primogénitos. Entonces, estas plagas, amigo oyente, son o fueron un castigo, un juicio divino que Dios mandó sobre Faraón, sobre su corte, sobre todo el pueblo de Egipto. ¿Por qué? Por la esclavitud. Y a mí me llama mucho la atención, Marcela, estuve revisando todos estos textos y yo no veo por ninguna parte que el pueblo que estaba esclavizado se hubiese reunido, o que estudiaran la palabra, o que recordaran las promesas que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. No hay nada. Entonces mire que acá todo es realmente el amor de Dios por su pueblo. Sí, de todos modos recordemos, y lo que yo creo que vale la pena acá mencionar es que la Biblia pues no nos narra al pie de la letra todo lo que pasó, sino no alcanzarían los libros, es cierto, o sea, el Señor permite que acá esté lo que nosotros necesitamos, digamos, como conocer, para que de pronto también, pues quienes Dios pone en un momento de liderazgo y demás, pero pues no sabemos si realmente, porque pues también asumo que Aarón, que tenía el contacto, pues lo conocían en los hebreos y demás, pues en algún momento ellos también se reunieron con ellos y hablarían de todas estas cosas, de lo que iba a suceder, ¿cierto? Pero pues acá en la Biblia como tal no se nos hay algunos, digamos, textos donde más se ve, digamos, la dificultad que tuvo Moisés para poderle dar a entender al pueblo que debían irse de porque Egipto. él era o sea, porque ellos tenían, esclavizados, pero tenían en dónde vivir y qué comer. Pero ellos pensar que salir de Egipto para irse al desierto, allá que iban a comer. Entonces es donde yo digo cómo es la soberanía de Dios, que Él utiliza todo, a Moisés, a Aarón y al mismo Faraón. Sí. ¿Por qué? Porque
estas plagas, como dije anteriormente, son un verdadero juicio. Sí. Fue un verdadero juicio. Claro, acá en esto de las plagas, Marcelita, se ha hablado mucho. Digamos, yo he examinado una serie de posiciones. Una es que este texto de las 10 plagas a veces se alegoriza mucho, de acuerdo por alguna circunstancia, o de pronto para sostener alguna enseñanza, o de pronto para, digamos, resaltar lo que realmente es la dureza de una esclavitud. Ujú. En segundo lugar, la arqueología, especialmente los historiadores, los antropólogos, incluso la misma paleontología, indican que realmente esto de las plagas fue a raíz de una erupción de un volcán llamado Santorini, Sí. que queda en la península itálica. Y que entonces todas esas toneladas de material que salió por el volcán Santorini contaminó las aguas porque había mucho hierro en esos aires que llegaron al Mar Rojo y lo convirtieron en rojo. Y bueno, se habla de todo y que las ranas resultaron por eso y que los mosquitos también y que las langostas de igual manera. Entonces los científicos, digamos los arqueólogos, los historiadores han utilizado realmente eso también para desvirtuar realmente lo que es estas plagas como juicio de Dios. Y en un tercer lugar, también se habla realmente que la historia lo indica que eso del Santorini no fue tal cosa porque ese volcán hizo erupción, imagínense, más de 100 años antes de que ocurriera el Mar Rojo. Esto era para explicarles que no es tanto la alegorización del texto, por una circunstancia, que no es tanto lo que dice la misma ciencia, que no es tanto realmente lo que se puede suponer en la forma de la historia, sino que realmente es un juicio de Dios que Él en su voluntad quiso enviar al pueblo de Egipto. ¿Con qué fin? Porque es que los egipcios eran muy paganos, muy politeístas. Y entonces ese pueblo tenía una cantidad de dioses. El dios Ra, Osiris, Isis, Horus, una cantidad. Entonces, lo que Dios quería en su soberanía era decirle a Faraón, porque es que él era un Dios, él se creía un Dios, Ajá, el Dios sí. todopoderoso de la tierra, y era darle a entender precisamente a Egipto por medio de a su corte y al Faraón que había un Dios superior que era él. Y por eso esas plagas las mandó para que se diera cuenta Faraón que hay un Dios poderoso por sobre todo rey o poder en el mundo. Esa es la conclusión de eso, pero seguimos hablando de pronto, si quieres hablar, tú sabes mucho eso lo de las plagas, para poder continuar ya en el segundo segmento sobre Sí. hablar de la plaga, ya de los primogénitos, que es como lo más importante. Sí, digamos que acá, sumando lo que Juan decía, también lo que Dios quería a través de estas plagas era mostrar su poder, su gloria, o sea, mostrarse como el único Dios verdadero, pues debido al paganismo que había allí en Egipto. Entonces, él quería también manifestar su gloria a través. Y hay un capítulo en Romanos que estaba tratando de ubicarlo, ahorita se los diré, donde precisamente Pablo le habla a los romanos. Entonces diremos que Dios era, o sea, que Dios era malo porque él entonces, porque dice que Dios endureció el corazón de Faraón, porque cada que iba Moisés donde Faraón y le daban lo del tema de las plagas, nada pasaba y lo mismo, entonces dice, y Dios endureció el corazón de Faraón, y Dios endureció. Entonces ahí Pablo le dice a los romanos, vamos a decir entonces que, o sea, bueno, ahí ahorita les digo en qué capítulo está muy bueno, pero es que Dios es soberano. Él actúa porque es soberano y también dice Pablo, entonces vamos, o sea, que si alguien en la jarra o la vasija le hace el reclamo al artesano que lo está formando, lo está moldeando, nosotros o sea, somos hechura de Dios y no tenemos por qué cuestionar su actuar y sus decisiones. Entonces acá también, para complementar, como decía lo que Juan mencionaba, es que Dios quería también manifestar su gloria y su poder, que las naciones de la tierra supieran del poder de Él. Y
así ha sido, porque pues esto, todo lo que sucedió, pues lo hemos venido conociendo generación tras generación y sabemos del gran poder. La misma ciencia ha confirmado también, porque muchos también dicen que son cuentos, que son alegorías, como lo decía Juan, pero hay hallazgos y hay evidencias en la ciencia de que todo esto que sucedió fue real. Entonces eso por ese lado. Y otra cosa que quería decir acá antes ya de ir a la pausa es que yo acá leyendo estos capítulos de las plagas, wow, me sorprende mucho porque cada que el faraón, que Moisés salía del palacio, de estar ante el faraón, Moisés iba, Moisés se comunicaba con Dios y Dios le daba la instrucción de cuál era el paso siguiente a seguir. Y entonces venía a mi cabecita como que dice que Jesús se comunicaba constantemente con Dios. Dice que Jesús se apartaba a orar con el Padre, porque el Padre fue el que obviamente le dio todas las indicaciones, fue el que le dio la fortaleza, ahí lo menciona también en Hebreos, como dice que Él es nuestro sumo sacerdote y que Él padeció todo lo que Él padeció para ayudarnos a nosotros en nuestras debilidades y que Él oraba ante el Padre por los hijos, por el pueblo de Israel. Entonces, acá también hay otro paralelo que me fascina. Sí, bien interesante. Estaba haciendo referencia a Marcela de esa dureza que el mismo Dios coloca en Faraón. Porque mire en lo que se dice en los últimos versículos del capítulo 10 del libro del Éxodo. El versículo 27 dice: pero el Señor endureció el corazón de Faraón, y éste no quiso dejar ir a quien, al pueblo, sino que le gritó a Moisés, y mire estas palabras: largo de aquí, y cuidado con volver a presentarse ante mí. El día que vuelvas a verme, puedes darte por muerto. Tremenda amenaza. Tremenda amenaza. Entonces aquí fue donde prácticamente Dios, a través de esas 10 plagas, fue un juicio para el pueblo de Egipto con su faraón y su corte por la dureza de corazón que Dios mismo impregnó en el corazón de Faraón para probar que Él es el único Dios, porque el rey Faraón en Egipto se creía el Dios de todo el mundo. Entonces había que enseñarle a Egipto, al pueblo de Egipto, a mismo Faraón y a su misma familia, que solamente hay un Dios poderoso, misericordioso y amoroso. Y por amor fue que precisamente levanta a este gran líder, Moisés, junto con su hermano Aarón, y van y lo visitan allí muchas veces, y ya escuchamos las últimas palabras que le dijo Faraón a Moisés: si vuelve por acá, de una vez dese por muerto. Pero mire cómo son las palabras humanas y cómo las cosas fueron distintas. El muerto que hubo fue su mismo hijo primogénito. A ver, Marcela, que hablamos de la muerte de los primogénitos ahí en el capítulo 11. Sí, la verdad que es un pasaje pues muy duro porque pues también de ahí muchos se han pegado pues para como cuestionar las decisiones de Dios, pero vemos también estas palabras tan duras que el faraón pronunció porque además, como yo lo decía en el anterior segmento, pues él también estuvo burlándose de Moisés y pues no solamente de Moisés, sino del Dios de Moisés, porque a la final Moisés solamente estaba siendo un mensajero de Dios y cuando él se presentaba ante el faraón, pues le decían que Dios lo había mandado, ¿cierto? Entonces, digamos que acá es toda como esa paciencia que se vino dando durante todo este tiempo que pues no dice la Biblia cuánto tiempo porque ahí leemos de un pasaje a otro, pero pues debieron ser varios días en esta situación. Entonces es muy triste que las consecuencias de la actitud, de la soberbia del faraón pues haya llevado precisamente pues a esta situación que a la final pues
hirió a todo el pueblo. O sea, habían soportado todas las anteriores plagas, pero esta sí, esta plaga mortífera sí no la iban pues a soportar, el dolor que esto producía, y pues la misma casa del faraón que pues fue también a él. Entonces digamos que acá lo que podemos ver es cómo Dios, vemos a un Dios amoroso, un Dios misericordioso, pero un Dios que también pues eso es soberano, y Él hace como Él quiere, y pues que también muchas veces nos llama es a mirar cuáles son nuestros actos, los dichos de nuestra boca y nuestras acciones, a qué nos están llevando, y pensar que eso no solamente afecta a mi casa, sino todo alrededor. Y lo que sí, está bien, esa parte que decía Marcela, de todo lo que Dios prepara para salvar a su pueblo, es en su soberanía y lo hace por amor de su mismo pueblo. Y es lo que precisamente después de 9 plagas y 9 visitas con Faraón y 9 oportunidades que Faraón le decía a Moisés desde la primera plaga, bueno, váyase, pero de una vez salía de palacio Moisés, cambiaba y Cambiaba de decía parecer. no. Sí. Entonces ya con la plaga número 10 ya es algo demasiado serio. Porque, ¿qué es lo que hace Moisés cuando prácticamente Faraón le dice no vuelva más por acá? Si vuelve por acá, dése por muerto. Entonces, Moisés empieza a ejercer ese liderazgo junto con su hermano Aarón. Y llegan precisamente a toda la población del pueblo de Israel y le dice, mire, alístese. Y en el versículo, en el versículo 4, dice, mire, del capítulo 11, ¿no? Dice, Moisés anunció así, dice el Señor. Es decir, Moisés le anuncia al pueblo que así dice el Señor. Hacia la medianoche pasaré por todo Egipto, y todo primogénito egipcio morirá, desde el primogénito de Faraón, que ahora ocupa el trono, hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino, lo mismo que todo primogénito del ganado. En todo Egipto habrá grandes lamentos como no los ha habido ni volverá a verlos. Esta es una sentencia tremenda del Todopoderoso, porque aquí ya Moisés ejercía el liderazgo, ya el pueblo sabía que a medianoche Dios pasaría por todo el territorio de Egipto y todos los hijos de los primogénitos morirían, y así se dio. Una mortandad tremenda, empezando por el hijo primogénito de Faraón. Ahora, ¿cuál fue la señal que Dios le dio a Moisés para que las casas en donde moraba su pueblo elegido no sufrieran la muerte de los primogénitos? Era precisamente el de que Moisés ya había indicado que había que presentar esas ofrendas en sacrificio de los corderos, y con la sangre deberían untarla en los dinteles de las puertas, porque en toda casa, en toda puerta donde estaba la sangre del cordero, en los dinteles, el primogénito de los hijos del pueblo de Israel no les pasaría nada. Y eso se dio. Imaginémonos este milagro tan tremendo, obra de Dios hecha por él mismo, pero desde luego con su puente, llamémoslo así, entre él y el pueblo de Israel, Moisés y Aarón, y de esa manera dice el texto que en Egipto se dio unos gritos de lamento como nunca podría volverse a dar. Por eso, de ahí es la señal suficiente, y ahí pudo entender Faraón que definitivamente tenía que dejar salir de Egipto
el pueblo de Israel y no lo podía seguir esclavizando. Uy, sí, pues bueno, es algo muy tremendo todo esto. Y también algo que, bueno, para que vayamos como precisando, entonces, entre estas similitudes, aparte de todo lo que hemos dicho, podemos ver en estos cargos como tal de lo que hizo Moisés, que entre la similitud de Moisés y Jesús podemos ver que ambos cumplieron papel de profeta, de sacerdote, legislador, porque acordémonos que pues Moisés ejerció pues también todo esto que allí ante el pueblo de Israel cuando pues ya están cruzando por el desierto, de maestro y de líder de los hombres. Entonces, para que ustedes lo tengan ahí presente, como también todas estas virtudes y todas estas similitudes que hay entre Moisés y lo que nuestro Señor Jesucristo sería en su reinado, en su tiempo, pues acá, cuando vivió entre los hombres. Entonces, digamos que ya para ir pasando de esta parte, yo lo que puedo ver acá mientras Juan hablaba es ver también el triunfo de Dios, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob, del Dios de los hebreos, ver el triunfo sobre la muerte, es decir, sobre Satanás. Porque acá podemos, obviamente muchas veces se ha manifestado y decimos Faraón, pues también es como esa personificación de Satanás, ¿cierto? Porque Satanás lo que quiere que es la destrucción de las personas, la destrucción principalmente pues del pueblo elegido de Dios, llevarlo a la esclavitud, al sufrimiento, a la escasez, a todas estas cosas, alejarlo de Dios, porque Faraón no quería que el pueblo de Israel saliera, porque obviamente lo quería mantener ahí esclavizado, lejos de lo que Dios tenía de que ellos adoraran al Dios, a su Dios, y tenerlos ahí sometidos. Eso es lo que quiere Satanás con el pueblo, no solamente el pueblo de Israel, sino con las personas. Entonces acá puedo ver también como esta analogía de lo que Dios nos está mostrando, de cómo Dios con este pasaje como tal es la victoria. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando pues Jesús nació? O sea, el Herodes creía que con todo su poder y demás él iba a poder hacer y deshacer y que iba a poder frenar y matando a niños, o sea, inocentes, iba a frenar que la promesa de Dios se cumpliera y que naciera el rey de los judíos, y no lo logró. Entonces, acá también esto. No sé si ya pasamos a lo de la parte de las otras similitudes que hablábamos, de lo del tema del desierto, cuando Dios lleva a Moisés al desierto, también en la similitud que hay cuando Jesús, no sé. Sí, no, bien, Marcelita, porque era importante entender por qué la dureza de Faraón, por qué la insistencia de Moisés y de Aarón de libertar a su pueblo, también cómo fue esa noche de grandes lamentos en la muerte de los primogénitos, en el cual murió el hijo de Faraón, y ahí es donde Faraón dice, bueno, dejémoslos que se vayan, y ahí es donde viene la organización. Y ahora sí que, bueno, Marcelita, lo que tú has abordado de esas similitudes entre lo que es, digamos, el ministerio de Moisés y desde luego el ministerio de Jesús. Así es. Bueno, antes de seguir, lo que les había prometido, el capítulo 9 de Romanos es donde Pablo habla a los romanos de todo esto, de lo que, pues, cómo Dios les está hablando de por qué Dios también llama a los gentiles y pues también habla sobre lo que sucedió allí con Faraón, capítulo 9 del libro de Romanos. Entonces, vemos cómo Dios usa pues a Moisés, ¿cierto? Pues todo esto que se dio se va con el pueblo de Israel y Dios antes de todo esto, Dios llevó a Moisés al desierto, que fue cuando se dio, por eso les invitamos a que escuchen el programa del perfil de Moisés, lo lleva al desierto y lo prepara. ¿Qué pasó en el desierto? O sea, recordemos que Jesús, también nuestro Señor, una vez que Jesús es bautizado, viene pues el Espíritu Santo sobre Jesús, que es donde Dios le dice que ese es su Hijo amado en el cual tiene complacencia y después de ello lo lleva al desierto, ¿cierto? Para prepararlo para la obra que Jesús iba a ejercer, su ministerio. Vemos también acá esta similitud, como Dios lleva
a Moisés al desierto, cómo se le aparece también, ¿cierto? Sobre esta zarza, en esta zarza ardiendo, que decíamos que también puede ser ahí una prefiguración de lo que era de nuestro Señor Jesús. Entonces acá pues vemos también esta similitud. Sí, las similitudes realmente entre Moisés y Jesús son las más claras teofanías que se pudieron dar en la vida y en el ministerio de Moisés para lo que luego vendría a ser en la venida del Mesías. Y ya Marcelita lo indicaba muy bien, porque ambos eran sacerdotes, tanto Moisés como Jesús. Ambos cumplieron una función de liberar. Líderes. Moisés liberar al pueblo que estaba esclavizado, digamos de una manera física, sacarlo, y Jesús liberarnos de la maldición de la esclavitud del pecado. Tremendo. Otra similitud, todos los milagros, Marcela y amigo de Fuego AM, todos los milagros que se dieron desde convertirse la vara de Aarón en una serpiente y esa serpiente comerse la vara de los sacerdotes de Faraón, grandes milagros por Dios, el mar rojo, un milagro que a veces no resaltamos. Imagínense, el pueblo de Israel a punto a salir, ¿no? Como decía por allá una señora en mi pueblo, sin un centavo en el bolsillo. Y mire cómo Dios dice que las mismas señoras especialmente le pidieran plata y oro a las mismas señoras egipcias. Y dice el texto que realmente el pueblo de Egipto pues admiraban a Moisés y lo querían, lo mismo el pueblo. Entonces mire ese milagro que fue de poder tener ellos una cantidad de recursos, tanto que les alcanzó para hacer un becerro grandotote en el desierto. ¿Cómo sería el oro? La cantidad. Esos son milagros, y todos los milagros del desierto, pero quería resaltar una similitud también, porque mire que en el desierto, el pueblo con hambre, sin alimento, cae el maná, que es el pan que cae del cielo. ¿Y quién es el que viene después a salvar el mundo? Es Jesús, el pan que da vida eterna. Hay una similitud tremenda. En la parte de lo que es la ley, Moisés recibe la ley de Dios, y la ley es el medio por medio del cual el pueblo de Israel debe obedecer para que mediante sus sacrificios y sus ofrendas ellos les sean redimidos sus pecados, ¿cierto? Sí. Y Jesús ya en el periodo de la iglesia, Él es la persona que recibe las buenas nuevas, que enseña las buenas nuevas en los apóstoles. Y las buenas nuevas nosotros sabemos que son noticias nuevas, y las noticias nuevas es el Evangelio de Cristo. Y ahí están los 4 evangelios. Entonces, Moisés recibe la ley para que el pueblo la obedezca. Jesús predica las buenas nuevas, el Evangelio, que es el que nos lleva precisamente a la salvación por medio de Cristo. Sí, la verdad que es hermoso como acá vemos cómo Dios va anunciando, confirmando lo que Él dijo desde el principio, que era la promesa de un Salvador, ¿cierto? Él a lo largo de la palabra, pues Él nos manda estos mensajes. Nosotros ya tenemos como tal toda la Biblia y sabemos lo que va a pasar porque lo leemos, pero en ese momento no. Dios les estaba dando ese mensaje a su pueblo escogido y también a quienes estuviesen con ellos, porque acá hay una parte, hay una parte, no me acuerdo en qué versículo está, porque dice que cuando salieron de Egipto, muchos egipcios salieron con el pueblo de Israel. Y por eso cuando Dios le da la ley a Moisés y Moisés la transmite al pueblo, dice que aún los extranjeros que están entre ellos, si adoptan sus leyes, Dios, o sea, todo eso también les va a, o sea, también
los va a beneficiar a ellos. Entonces los extranjeros debían obedecer esas leyes que Dios le estaba entregando al pueblo a través de Moisés. Y acá veo, o sea, esto cuando yo leí esto, Dios mío, yo decía, gracias Señor, porque ahí tú estás también anunciándonos el mensaje que tú ibas a enviar a través de Jesús para los gentiles, no solamente para el pueblo de Israel, sino para los gentiles. Entonces esto es de verdad que esa parte, siempre manda mensajes por todos a nuestro Señor. Esa parte, Marcela, es de una suma trascendencia, lo ocurrido con la salida del pueblo de Israel de Egipto y lo que tú decías. Imagínense, sí, tras del pueblo de Israel, cuando Faraón da la orden y pasan el mar Rojo, ahí iban pueblo de Egipto. Y esa es una de las prefiguraciones como después, en la venida del Mesías, que vino a su pueblo lo rechazó. Mire cómo después de la muerte de Cristo y de su resurrección, nace precisamente la iglesia de Cristo con los gentiles. Es decir, pues nace primero con el pueblo de Israel, porque todos los apóstoles eran judíos, pero mire después cómo el primero que fue, se dice la historia que fue Bernabé realmente, o el Cornelio, que fueron los primeros, digamos, gentiles, Cornelio, que realmente empezó, y luego viene Pablo, que era judío, para precisamente llevar el evangelio al pueblo gentil. Esa es una muy buena prefiguración de cómo fue la similitud entre Moisés y Jesús. Sí, se sí. nos acabó el tiempo, Sí, Marcela. se nos fue el tiempo y tanto todavía, porque mientras tú hablas también venía como a mí la parte de la circuncisión. Recordemos cuando Dios le ordena a Moisés que circuncide a sus hijos y él pues empieza este trabajo, o sea, también se da este trabajo de circuncidar a todo el pueblo de Israel, también a los gentiles que estaban entre ellos, y vemos cómo Dios, o sea, también en las cartas, vemos cómo el Señor, precisamente a través de Pablo, dice que ya no es necesario que los gentiles se circunciden, o sea, no es necesario que los gentiles se circunciden, inclusive, no sé, bueno, de pronto ahí estoy malinterpretando, prefiero no decirlo, pero ahí la parte es de que si el gentil o sea, la circuncisión ya no es de la parte física, sino del corazón, ¿sí? Es que quien se circuncida, aún los gentiles que creemos en Dios y que se nos manifiesta en nuestra vida el temor y el cumplir la ley por el solo hecho de creer a nuestro Señor, ya estamos siendo circuncidados y no la necesitamos para ser parte del pueblo del Señor. La verdad que, o sea, los invitamos y los motivamos a que cuando lean la palabra de Dios le pidan al Espíritu Santo que les guíe y les muestre estas verdades, que no lo lean como un libro más, sino realmente como la palabra de Dios revelada a nosotros sus hijos. Bien, gracias Marcela por su exposición. Qué bueno a usted, amigo, que nos ha seguido, nos ha sintonizado. Los invitamos a que entren en redes sociales, Facebook y YouTube, en Fuego AM, y ahí queda este contenido para que lo examinen. Y lo que dijo Marcela, leer todas las Sagradas Escrituras. Es decir, hemos visto lo del Génesis, todos los acontecimientos y el Éxodo. Si uno no entiende realmente, principalmente estos dos primeros libros, uno no podrá entender lo que realmente fue la manifestación de Jesús, nuestro Señor y Salvador, cuando vino a su pueblo y su pueblo lo rechazó, y los gentiles tuvimos esa bendición de llegar a los pies de Él. Gracias, Marcela. Gracias a usted, amigo oyente, a Lorena en el Control Master, que les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte. En tu radio sintoniza